Bueno, en primer lugar, agradecerles esta gentil invitación que me han hecho a este gran foro para analizar las perspectivas económicas del país en un momento de mucha incertidumbre, un momento muy delicado, un punto de inflexión donde se están cambiando las reglas del juego a nivel mundial. Y comentarles que aquí en Querétaro pues siempre me han tratado con mucha cordialidad, siempre me he sentido muy a gusto y es algo que aprecio mucho de estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, como algunos de ustedes probablemente sepan, llevo ya una trayectoria larga en medios de comunicación, sobre todo en televisión, y siempre he dicho que trabajar en tele pues de repente es incómodo, tiene sus bemoles, y se los digo porque una ocasión en una conferencia estaba un empresario que le gusta dibujar y al final se me acercó y me entrega esta caricatura y me dice: mira, eres tú. Entonces estaba yo muy contento con mi dibujo, presumiéndolo por todas partes, hasta que de repente alguien, un conocido, la ve y me dice: ¿y él quién es? Yo, pues a ver, ubícalo, identifícalo, dime de quién se trata. Entonces esta persona se le queda viendo unos segundos al dibujo, levanta la ceja y me dice: ya lo identifiqué, ya sé quién es. A él es al que le encanta tomarse fotos con Donald Trump. No le digo: ¿cómo crees? Saca su celular y me dice: sí, mira, aquí está la prueba. Digo: no se ha probado, ese no se vio, ¿no? Por eso les digo que se presta para la broma, se presta para el bullying. En fin, bien, ustedes saben que el tema económico por sí mismo es un tema muy complicado, tema polémico y que desata mucha pasión, y más en este momento ligado a la incertidumbre. Entonces, antes de iniciar, yo tengo por costumbre hacer un par de advertencias que considero muy importantes. Hagan de cuenta que para mí son una especie de avisos parroquiales, no los puedo dejar pasar. La primera advertencia pues es simplemente recordar algo que se nos olvida con demasiada frecuencia a los seres humanos. Nadie es poseedor de la verdad absoluta. Nadie, por más títulos académicos, por más experiencia, por más éxito que tenga una persona a lo largo de su vida, jamás tendrá en sus manos el monopolio de la verdad. Entonces lo traigo a colación porque lo que vengo a presentarles a ustedes pues evidentemente refleja mi punto de vista, mi forma de interpretar la realidad, cómo veo las cosas desde mi trinchera. Es una opinión y así les pido por favor que sea considerada como una opinión. Sin embargo, la segunda advertencia es la más importante para mí. Yo aspiro a presentarles a ustedes información práctica, información útil, información aterrizada, información que en determinado momento pudiera servir como auxiliar para la toma de decisiones. Entonces, la única manera que tengo para cumplir con este objetivo es hacer un ejercicio de prospectiva. Ustedes saben, ver tendencias, mirar hacia adelante, plantear escenarios, riesgos y oportunidades. Sin embargo, los ejercicios de prospectiva son delicados, son imperfectos porque se corre un riesgo muy alto, el riesgo de equivocarse. Entonces la advertencia va por este lado. Nadie tiene bola de cristal, yo no la tengo. Sí, afortunadamente para mi carrera de analista hasta el día de hoy, mi número de aciertos en materia de pronóstico económico y político supera mi número de errores. Pero obviamente eso no me garantiza que no me pueda equivocar. La posibilidad de errar está latente. Sin embargo, voy a asumir ese riesgo y les voy a hablar a ustedes en un entorno tremendamente cambiante. ¿Qué es lo que estoy viendo hacia adelante? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Cuáles son los riesgos más importantes y las oportunidades a corto plazo? Y por corto plazo me refiero estrictamente a 2025. Bien, entonces ya habiendo hecho esas advertencias, nada más quiero también agregar una aclaración. Hay personas que no comprenden en qué consiste un ejercicio de prospectiva. Entonces, cuando escuchan hablar a un analista de escenarios, de tendencias, creen o piensan que uno le quiere jugar al brujo, al adivino. Y esto es algo ridículo, es absurdo. Nadie puede adivinar el futuro, nadie. No se trata de jugarle al brujo, al adivino. Se trata más bien de ubicarse en el lado correcto de las probabilidades, que es muy diferente. Miren, si a ustedes les gusta analizar el tema de la estrategia, la mayor parte de los historiadores y de los expertos que abordan el tema coinciden en un punto fundamental. Ellos dicen que un gran reto para alguien que tiene mentalidad de estratega es tener capacidad de plantear
escenarios. Es decir, tratar de visualizar, no adivinar el futuro, tratar de visualizar aquello que podría llegar a suceder. Y normalmente ubican a Napoleón como uno de los grandes estrategas en la historia de la humanidad. La razón, dicen sus biógrafos, es que Napoleón tenía muy desarrollada esta capacidad de analizar probabilidades, de plantear escenarios. Ellos dicen que antes de presentar batalla, unas horas antes iba al campo donde se iba a dar el enfrentamiento, y con la información que él tenía, gracias a sus generales, a sus espías, hacía un diagnóstico de lo que podría suceder. Entonces vamos a hablar en sentido figurado, por favor, para ilustrar este punto, porque para mí es muy importante. En época de incertidumbre, la capacidad de liderazgo es crucial, y la capacidad de liderazgo implica mentalidad estratégica. Entonces decía Napoleón, con la información que él tenía, con el diagnóstico, ¿cuáles son las tres grandes posibilidades? Hay muchas, pero ¿cuáles son tres grandes riesgos para él? Dice, escenario 1, que probablemente me lancen un ataque con la artillería a los enemigos por el flanco izquierdo. Probabilidad 2, que quizá opten por lanzar un ataque de caballería por el flanco derecho. O probabilidad 3, que decidan concentrarse en mi retaguardia, cortar los suministros para ahorcar a mi ejército. ¿Cuál se puede presentar? ¿La 1, la 2, la 3? ¿O las 3 en dado caso? Entonces, la utilidad de esto, al imaginar escenarios, no al tratar de adivinar el futuro, sino de prever probabilidades, es que él armaba una estrategia para enfrentar cualquiera de esas situaciones en caso de que se llegara a presentar. Él ya estaba preparado. ¿A qué grado le llegó a funcionar tanto tiempo? Vean esto es increíble. Uno de los grandes estudiosos de la naturaleza humana, el doctor Robert Greene, se refiere así a esta capacidad de Napoleón de plantear escenarios. Dice Greene, quienes enfrentaban a Napoleón Bonaparte en el campo de batalla solían tener la impresión de que leía su mente y conocía sus planes, cuando lo cierto es que solo planeaba las cosas con mayor detenimiento que el otro bando. Esa es la mentalidad estratega, esos son los ejercicios de perspectiva. Otro ejemplo impresionante a lo largo de la historia. Todos conocemos la figura del gran Alejandro Magno, hemos visto películas de él, y normalmente, y esto parece ser que fue un hecho real, porque todos los historiadores, los biógrafos hacen referencia a él, las películas repiten este hecho. En una ocasión, un caballo muy salvaje al que casi nadie podía domar se salió del cuadril y nadie se atrevía a acercarse al caballo. Alejandro Magno, a la edad de 10 años, logró domarlo. ¿Qué nos dicen los historiadores? Nos dicen que de niño Alejandro Magno logró domar a un caballo salvaje al que nadie podía controlar. Los demás solo lo veían con miedo y de lejos, ¿no? Nadie se podía o se atrevía a acercar. Sin embargo, en base a la observación, Alejandro Magno de niño hizo un diagnóstico con una gran inteligencia natural, y entonces él notó que el caballo tenía una debilidad, le tenía miedo a su propia sombra, y entonces preparó una estrategia. ¿Qué hizo de niño Alejandro Magno? Nos dicen los historiadores. Entonces Alejandro se dio cuenta que si orientaba el caballo hacia el sol, haría desaparecer la sombra y podría domar a la bestia. Y nos dicen que con su capacidad de observación, de diagnóstico y de estrategia, y su inteligencia, solo él pudo notarlo. ¿Qué creyeron los demás? Que era un hijo de los dioses, que era un milagro. No, señores, no es milagro, es observación, diagnóstico, es estrategia. Entonces, en este momento de tanta incertidumbre, es todo un reto enfrentar, y debemos tener sobre todas las cosas capacidad para analizar la situación, para tener un buen diagnóstico, porque si no tenemos un buen diagnóstico, por muy estrategas que seamos, no podemos llegar a buen puerto. Miren, un libro maravilloso es el de este samurái, el más célebre de todos los tiempos, del siglo XVII, que murió invicto, jamás fue derrotado. Fue el único samurái que jamás fue derrotado, pero también era filósofo, y antes de morir escribió este gran libro
que se llama El libro de los 5 anillos, y dice algo muy cierto, desde hace cientos de años. Lo que hace diferente a la estrategia de otras artes es que el más mínimo error del juicio puede generar graves consecuencias. Y entonces ahorita la incertidumbre en parte es producto porque no sabemos bien a bien hacia dónde van las cosas. Nos desesperamos. Estamos ante un banco de niebla tremendo y tenemos miedo de tomar decisiones. Tenemos miedo de equivocarnos. Entonces, un primer paso fundamental es tratar de tener un buen diagnóstico, una buena idea de lo que podría llegar a suceder. Y en este sentido, hay infinidad de mitos. Permítanme ustedes entonces contrastar el mito con la realidad y espero que coincidan con el diagnóstico que yo tengo de la situación y de lo que viene más hacia adelante. Esto que vemos en pantalla es lo clásico en época de incertidumbre. Percepción mata realidad. Primer punto, Vox Populi, lo que muchos creen, la narrativa dominante en este momento. Seguramente lo han escuchado. Los aranceles son una simple estrategia de negociación de Donald Trump, no una amenaza real. Y es una narrativa tan poderosa que ahorita estoy colaborando en el programa de televisión al cierre del financiero Bloomberg, donde van asesores financieros, directores de bancos, analistas económicos, investigadores. Antes de que empezaran a entrar en vigor los primeros aranceles el 4 de marzo, el diagnóstico de mis compañeros en la mesa de debate fue: no va a ser nada. Es simplemente una estrategia de negociación. Ya lo estamos viendo. Sí, perdón por la expresión, discúlpenme por favor, pero yo lo veo así el señor como buen populista, como son los populistas de derecha o de izquierda, es un gran demagogo, un gran manipulador, sabe mover las emociones de la gente a su favor. Y entonces él siempre empezó a meter miedo en distintas entrevistas de televisión, siempre soltó esto, ¿no? Desde su campaña. La palabra más bonita del diccionario es arancel. Y disfruta, el señor disfruta, porque le da poder sobre los demás. Que su estilo de negociación es tóxico, pues sí, ya lo sabemos todos, ¿sí? Pero esto lo ha utilizado toda su vida. Miren ustedes, en su libro, que si no me falla la memoria, publicó en 1987, El arte de la negociación. Si ustedes le preguntan a Donald Trump, oye, ¿cuál es tu secreto en el arte de negociar, tu arma más poderosa? Dime, por favor, Donnie, como se dirigen a sus amigos. Y entonces Donnie dijo en ese libro, y nos lo está aplicando ahorita a México, a China, a la Unión Europea, a todo el mundo, este principio básico, es un principio rector. Con mis interlocutores o adversarios, problematizo lo más posible, los descontrolo, los llevo al camino de la incertidumbre, les meto hijo. Oye, qué tóxico eres, ¿por qué lo haces? Y él contesta: bueno, si se debilitan, los aplasto y obtengo todo en la mesa de negociación. Ya si son más fuertes, entonces negocio en otros términos con ellos. Ahora bien, sí, es un tóxico, pero esto va más allá de una estrategia. La negociación es solamente un arma para lograr objetivos estratégicos que a mi juicio muchos no están entendiendo. Hay mucha confusión. Primero, los antecedentes. Estados Unidos tuvo el porcentaje de aranceles hasta antes de Donald Trump, hasta antes del 4 de marzo, el porcentaje más bajo de su historia y a nivel mundial, con un promedio, que ustedes saben, hay infinidad de tarifas, con un promedio que oscilaba entre 2 y 3%. A ustedes, cómo han cambiado las cosas. Pero, pues vienen los distintos aranceles, y cuando amenaza con los aranceles recíprocos, los aranceles recíprocos podían elevar las tarifas a su nivel más alto en 130 años. O sea, un golpe brutal histórico para la economía mundial. Algunos dicen y algunos celebran: no, pero pues ya dio una pausa de 90 días
ya no los va a aplicar, excepto a China. Ya se salvó el mundo, ¿no? Repuntaron los mercados bursátiles de manera impresionante el día de ayer, sorpresiva. Ya lo libramos, no señor. Haciendo el ajuste, ¿qué fue lo que anunció? Aquí está en su red social Trot, lo que dijo textualmente, que los mercados parecieron celebrar con cierta euforia el día de ayer, considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos para negar una solución, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos. He autorizado una pausa de 90 días, una reducción sustancial del arancel recíproco, y va a quedar de momento esos 90 días en un mínimo de un 10%, con un efecto inmediato. ¿Okay? Y entonces viene la euforia de los mercados, pero ¿por qué aún así sigue prevaleciendo la incertidumbre? Vean cómo cambió. Primero se tiñeron de rojo los mercados con los aranceles recíprocos, fue impresionante, jueves, viernes, ustedes saben, y después, en 15 minutos, es lo que reportaban los operadores bursátiles, se perdieron millones de dólares. Después viene otra vez, se pintan de verde el día de ayer, tras la tregua de 90 días, anunciada por Donald Trump. Un gran especulador también, que está manipulando los mercados a placer, y no dudo que su élite se está llevando grandes ganancias con estas jugadas especulativas. Pero ¿qué sucede? ¿Ya la libramos? ¿Ya lo peor quedó atrás? De ninguna manera. Miren ustedes, con todo en la tregua de 90 días que anunció Donald Trump a más de 90 países, incluyendo a la Unión Europea, el alza de aranceles queda al mismo nivel de los que agravaron la Gran Depresión en 1930. Miren ustedes, 19% en promedio. En 1930 el Congreso de Estados Unidos, en plena depresión, aprobó un alza de aranceles con los mismos argumentos que ahora: proteger a la industria nacional, cuestión de seguridad estratégica, etcétera, etcétera. Y lo único que consiguieron fue prolongar la Gran Depresión hasta 4 años en total. O sea, fue un golpe durísimo. ¿Por qué sigue habiendo preocupación? Porque lo que quisieron minimizar tanto el gobierno de Estados Unidos como los gestores, porque así les convenía, gestores de fondos de inversión, banqueros, analistas de casas de bolsa, grandes tiburones, grandes inversionistas de los mercados, lo que quisieron aplastar con su narrativa de que ya había que comprar activos a precio bajo, fue esta orden que dio Donald Trump. Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales por el creciente aumento del arancel que Estados Unidos le impone a China al 125%. Y ya ahora, como están cambiando constantemente las cosas, creo que ya quedó entre 140 y 145. Ahora bien, ¿por qué es peligroso esto? Primero, ¿qué efectos provocó el alza de los aranceles tan drástico que ahorita queda al mismo nivel en 1930 sobre la economía de Estados Unidos? Esta ley aumentó 900 aranceles a un promedio de 40-60% para más de 20,000 productos importados. El impacto inmediato fue disminuir el comercio mundial en un 65%. Se desplomaron los mercados bursátiles con ciertos altibajos, pero la tendencia hacia un desplome que duró mucho tiempo, y aumentó la inflación. Desde luego, la perspectiva que traen la mayor parte de los analistas ahorita: va a aumentar la inflación. El presidente de Estados Unidos ignoró las amenazas de represalias. La guerra de tarifas duró 2 años. Ahorita están negociando China y Estados Unidos. ¿Por qué tan seguro de que están negociando? Porque China no ha devaluado el yuan o el renminbi. Esto significa negociación. En el momento en que devalúen el yuan, es que se cerró la puerta de la negociación y se puede prolongar la guerra. Es un dato crucial en los próximos días. ¿Qué más provocó esta alza de aranceles? En los años 30 se multiplicaron las quiebras de bancos, sobre todo en áreas rurales. El Congreso estaba controlado por los republicanos. Perdieron mayoría en las elecciones intermedias de 1932 por un amplio margen.
lo que ahorita temen algunos republicanos. Y líderes del Partido Republicano descontentos se pasaron a apoyar al candidato demócrata Franklin Delano Roosevelt. Sin ese apoyo no hubiera ganado Roosevelt. Fue catalogado por los mismos legisladores de Estados Unidos esta alza de aranceles como uno de los actos más catastróficos en la historia del Congreso. Ya sé que hay personas que no valoran, no saben lo que es la historia para poder pronosticar el presente. Alguien que sabe hacer buenos ejercicios de perspectiva, conoce la naturaleza humana y además de modelos matemáticos e inteligencia artificial es un gran conocedor de la historia, porque los patrones se repiten una y otra vez. Yo siempre he dicho, la historia de las crisis económicas y financieras, perdón por la expresión, es la historia de la estupidez humana. Los errores se repiten una y otra vez. Y algunos dirán, porque me han dicho, ¿cómo te atreves a comparar la situación actual? Era muy diferente. ¿De veras? Bueno, ¿qué hay que considerar ahora? Si vamos a tener un impacto arancelario similar al de los años 30 en porcentaje promedio, pero con una economía con mayor flujo comercial que en 1930, y aunque me digan algunos se va a arreglar con la Unión Europea, yo hasta que no vea que realmente se arreglan, pero vamos a suponer que sí, que se queda solamente entre Estados Unidos y China, el conflicto, ¿cuál es el problema? Se nos olvida que se trata de las dos grandes potencias a nivel mundial. ¿Qué están luchando? Están la supremacía mundial, el liderazgo internacional. Esta es una dinámica típica, auge y caída de las grandes potencias. Se están peleando por el liderazgo. Y entonces, vean ustedes las cifras. China es el exportador número 1 a nivel global, con un aproximado promedio de 3.3 trillones de dólares. Estados Unidos con 2.2 y los demás más o menos abajo. ¿Qué significa esto? ¿Qué monto es del total? Más o menos un 30% del comercio mundial. 30% va a estar grabado con aranceles de los más altos de la historia. El Señor era nada más una simple estrategia, que no iba a aplicar aranceles, por Dios. Otro mito, Vox Populi, narrativa dominante. Muchos creen en esto. Donald Trump es un tipo desequilibrado e ignorante. De verdad. A veces da la impresión, a mí ya me tiene harto. De repente estoy estudiando hasta las 4 de la madrugada, me levanto a las 7 para hacer un diagnóstico a alguno de mis clientes de asesoría y me entero que ya cambié totalmente de panorama. Ya me tiene harto. O sea, yo puedo pensar así, dándole rienda suelta a mis emociones, les puedo decir, sí, es un loco desequilibrado e ignorante. Vamos a ver las cosas fríamente como son, no como a mí me gustaría o yo creo que son. La escuela Wharton Econometric, de parte de la Universidad de Pensilvania, o Pennsylvania, como le dicen en Estados Unidos, a mi juicio, es la escuela más elitista a nivel mundial. Supera a la escuela de negocios de la Universidad de Harvard. Si no eres millonario, de estirpe, no entras, no puedes ser aspirante a Wharton Econometric. Los filtros para entrar son tremendamente estrictos, y para permanecer como estudiante y para graduarte, estándares más estrictos que la Universidad de Harvard. Bueno, algunos de los personajes egresados de Wharton más destacados. Donald Trump, que sí es un populista tóxico, que habla como un populista ignorante de izquierda, pues esos son todos populistas, tienen características muy comunes, antiguos y modernos. Otros egresados, Warren Buffett, la gran vaca sagrada de las inversiones. No terminó la licenciatura completa, pero sí cursó, estuvo buena parte estudiando en Wharton. Elon Musk, el gran cerebro detrás de los recortes fiscales de Donald Trump. ¿Quién más? El segundo gestor de fondos más importante a nivel global, el doctor Peter Lynch, y el primer gestor de fondos a nivel global, el más poderoso, Lawrence Fink, de BlackRock. ¿Es un ignorante? El Señor tiene de ignorante lo que yo tengo de astronauta. Nada. Ahora, ¿cuál es la percepción? Vox Populi, un banquero de
JP Morgan. Miren que JP Morgan es el banco accionista más grande de la Reserva Federal, del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. JP Morgan tiene el 80% de las acciones del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, pero uno de sus directivos explotó hace unos días, el 4 de abril, y dijo esto: Donald Trump ha convencido a todo el mundo de que está loco. ¿De veras está loco? ¿O es un desequilibrado? ¿Por qué se le ve como un desequilibrado? Porque él aplica, nos hace ver y sabe que el poder se divide en dos: entre quienes lo tienen, lo ejercen y se aprovechan de él, y entre los que no lo tienen, lo sufren y lo padecen. Y siendo al día de hoy el hombre más poderoso del mundo, hace valer su poder, nos aplasta, y en ese sentido sí es un desequilibrio, pero es un desequilibrio de poder. Ahora bien, ¿qué hay detrás realmente de la política arancelaria de Donald Trump? Porque uno sí puede pensar que está loco. Oye, todos los analistas están de acuerdo en decir que va a perjudicar, se van a dar un tiro en el pie a los ciudadanos estadounidenses, va a aumentar la inflación, va a aumentar las tasas de interés, van a crear una recesión. Está loco. ¿Por qué? ¿Por qué hacer tanto daño? ¿Cuáles son sus objetivos estratégicos? Es mucho de lo que creo todavía muchas personas no entienden. A lo mejor estoy equivocado, pero permítanme por favor darles a conocer mi perspectiva sobre este asunto. Primero vamos a lo más elemental, que es el déficit de la balanza comercial de Estados Unidos. Estados Unidos fue perdiendo tanta fuerza, sobre todo tanta fuerza industrial, que después de haber sido una gran potencia económica, ha incurrido en déficits comerciales, sobre todo con 15 países, con muchos más, pero les preocupan 15, donde destaca México, destaca Japón, destaca China, destaca Alemania y destaca Canadá por el déficit o la pérdida de su balanza comercial. Así lo ven ellos. Yo estoy describiendo cómo lo ven, no estoy juzgando si está bien o está mal. Voy a omitir ese punto, voy a describir lo más fríamente posible lo que yo estoy viendo. Entonces, quieren traducir las pérdidas, las quieren convertir a golpes, lo quieren convertir en superávit, en ganancia. Ese es su gran reto. Ya veíamos en la gráfica anterior que su secretario del Tesoro los califica, incluyendo a México, como los 15 sucios, según su perspectiva, donde también hay parte de demagogia, no cuestiones técnicas o académicas, sino de mucha demagogia política, pero así lo manejan y así lo veremos. Entonces el gran reto, transformar el déficit que tiene Estados Unidos en la balanza comercial, comprarle más de lo que es capaz de venderle al resto del mundo, porque tienen encima a su más grande preocupación, que todos lo sabemos: China. China ha crecido tanto, se ha industrializado a tal grado que ya tienen ellos un superávit equivalente a 1.7% del PIB, una ganancia, le venden más de lo que son capaces de comprar al resto del mundo, mientras Estados Unidos tiene un déficit y una pérdida equivalente a 1.4% del PIB mundial. Ahora, ¿por qué la presión de China es muy grande? Todos sabemos cómo ha venido creciendo, etc. ¿Por qué la dinámica del auge y caída de las grandes potencias? Porque si algo demuestra la historia es que cuando una empresa hegemónica que está liderando el mundo empieza a enfrentar la amenaza de una potencia emergente, las élites reaccionan y tratan de frenarlo como deuda. Y el primer paso es una guerra comercial, y dentro de esa guerra comercial son los aranceles, y luego viene la guerra de divisas, o sea, las devaluaciones competitivas, y luego viene la guerra de servicios, y después, si no funciona para detener al emergente, viene el conflicto armado. Ejemplos ha habido muchos en la historia. El propio Estados Unidos, cuando las colonias empiezan a emerger, se empieza a desarrollar cierta industria. El imperio británico, que tenía el monopolio de la industria, dice: no, estos no se me van a convertir en una amenaza, hay que frenarlos a como de lugar. Regulaciones, amenazas, aranceles, y entonces está ahí el conflicto armado y Estados Unidos se independiza, y una de las primeras
decisiones, porque no es la primera vez que suben los aranceles. Fue Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de Estados Unidos, que quiso industrializarlos y dar el primer paso. Él dijo: no podemos depender de Inglaterra, tenemos que dejar de depender comercialmente de Inglaterra, vamos a proteger a nuestras industrias. Presentó un informe ante el Congreso que ustedes lo leen, dicen, le quitan la palabra a Hamilton y parece que viene ahí el apellido Trump. Es impresionante cómo en la naturaleza humana, cómo hay patrones que se repiten históricamente. Pero bueno, eleva los aranceles, entre otras cosas. No quiero decir que el arancel fue lo más importante, pero sí no es la primera ocasión. ¿Cuál fue la evolución de Estados Unidos? Cuestión de opinión, pero para mí esta es una de las obras que mejor describe el proceso de industrialización de Estados Unidos, el historiador Paul Johnson. ¿Qué nos dice Paul Johnson? Nos dice: en 1840 Estados Unidos ocupaba el quinto lugar entre los países industrializados del mundo por su producción. Hacia 1860 se encontraba ya en el cuarto lugar a nivel mundial. En 1894 había alcanzado el primer lugar. Para entonces, ojo con este dato, Estados Unidos ya producía el doble que Gran Bretaña, el anterior líder de la producción manufacturera, y la mitad de la suma de lo que producían todos los países europeos. Ok, así alcanzó el liderazgo mundial. Después se empiezan a confiar, se empiezan a debilitar, se va desindustrializando Estados Unidos y el que amenaza con tomar el lugar es China. Miren las proyecciones. Producción industrial global. En el año 2000, Estados Unidos producía el 25% del total a nivel global y ahora producen aproximadamente el 11% del total. China, en el año 2000, un insignificante 6% del total global. Y si sigue la actual tendencia, que es la que pretende cortar Donald Trump, auge y caída de las grandes potencias, las élites tratando de frenar a lo emergente. Si no lo logran frenar, según ellos, China podría tener el 45%, ni siquiera lo que tenía Estados Unidos en el año 2000. Ahora bien, ¿cómo ha ido cambiando esto? El vicepresidente Pence, creo que lo resumió muy bien hace unos días. ¿Qué dijo el vicepresidente de Estados Unidos? Puso un ejemplo de la fabricación de barcos mercantes. Dice: hoy en día Estados Unidos construye alrededor de 5 barcos comerciales al año, China construye 300. Y dice Pence: representamos el 0.1% del 100% de la construcción naval a nivel mundial. China por sí sola construye hoy más barcos mercantes que el resto del mundo en su conjunto. Y viene la gráfica del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales y aquí da cuenta del punto de inflexión, cómo va ascendiendo China en la construcción de barcos mercantes y cómo la diferencia con Estados Unidos y con el resto del mundo pues ya es abismal. Así como ascendió Estados Unidos en el siglo XIX, principios del XX, lo está haciendo China ahora. Vean otro dato, perdón, aquí se me pasó poner la fuente, pero China se apoderó de la producción mundial de vehículos en tan solo 25 años, al pasar 1.4% del total en 1998 a casi 40% en el 2023. Y aquí tomé de las redes un video interactivo que refleja cómo va ascendiendo. Sí, por favor. Vean ustedes, es impresionante de manera visual. Ahora, con esto entendemos la urgencia, el sentimiento de urgencia de las élites estadounidenses. Podemos estar de acuerdo o no, pero la urgencia es por todo esto. Y entonces, proyecciones serias, porque si ustedes ya saben, fanáticos hay en todas partes. Los chinólogos, los adoradores del modelo chino, les van a decir que dentro de 3 años el renminbi toma el control y China se apodera del mundo. Yo siempre les digo: no, tranquilos. Entren, ahorita con la tecnología y con la información, entren al Ministerio de Relaciones Exteriores del Partido Comunista Chino.
El Partido Comunista Chino tiene proyecciones de cuándo piensan tomar el control comercial del mundo. Sí, aspiran y lo dicen. La proyección del Partido Comunista es que igualan a la economía de Estados Unidos en el año 2030 y en el año 2040 asumen el liderazgo. Viene el COVID, Estados Unidos resurge, China se retrasa un poco, y Goldman Sachs, en su evaluación más reciente, más o menos coincide con el Partido Comunista, pero con un ligero cambio. ¿Qué dice Goldman Sachs? Dice, se espera que el PIB real de China iguale al de Estados Unidos en 2040, no en nominal, no en dólares simples, que ya es más grande, en términos reales, que lo iguale en 2040 y lo supere ampliamente en el año 2050 en adelante, no antes. Entonces vamos a ver también por qué. Una de las razones, históricamente demostrado, hay muchas investigaciones, muchos estudios muy interesantes. No puede ser la primera potencia mundial hasta que no consiga la medalla de oro. ¿Cuál es la medalla de oro? Ser la moneda dominante, la número 1 del mundo. Pero es que el renminbi ha crecido mucho, sí, en términos relativos, en términos porcentuales, pero esta es la realidad. La fuente es el Banco de Pagos Internacionales, la mejor fuente que pueda haber. El Banco de Pagos Internacionales son miembros los bancos centrales a nivel global, menos la Reserva Federal, pero tienen información a nivel de cancha, la información de mejor calidad y en tiempo real. Ha crecido la participación del renminbi chino en los mercados cambiarios a nivel mundial. Sí, en términos relativos pasaron de representar un insignificante 2.2% en el año 2013 a un 7% en la actualidad. En 2022 es el último dato, esta encuesta es cada 3 años, la próxima la van a conocer, la hacen en octubre del 2025. Entonces, asumiendo la última información, de 2.2 a 7%, es un brinco importante, sí, en términos relativos, en términos porcentuales, pero Estados Unidos sigue siendo el número 1. En transacciones cambiarias, 87, subió por la pandemia, subió a 88.5%, todavía es una diferencia muy fuerte. Y el Partido Comunista, a diferencia de sus admiradores, de sus matraqueros, los chinólogos, está más consciente. Entonces saben que van para allá, pero que les va a llevar un poquito de tiempo. Ahora, algo importante, en las negociaciones con China. ¿Por qué entonces se acelera tanto Donald Trump? Quiere prevenir a tiempo, pero vean ustedes, muy probablemente en la encuesta de este año, tal vez el renminbi chino quede ya casi pegado, o probablemente al mismo nivel, o quizá ligeramente arriba de la libra esterlina. El público no lo sabemos todavía, pero si Donald Trump le habla al gobernador, al presidente del Banco de Pagos Internacionales, y le dice que le suelta la información, se la suelta. Y a lo mejor ya le dijeron, vamos a anunciar a fin de año que el rendimiento pasa a la libra esterlina. Entonces es de miedo. O sea, todavía está muy lejos, pero va ascendiendo de manera muy notoria. Ahora bien, entonces esto es para ubicar simplemente que todavía falta tiempo, pero lo están intentando frenar. Ahora, en el caso de México, ¿por qué la obsesión con México? ¿Cuál es el objetivo estratégico? Independientemente del crimen organizado y de la migración, que también tiene su papel, pero aquí nos vamos a concentrar en la cuestión comercial. ¿Cómo está la balanza comercial de México con Estados Unidos? Hay que recordar, tenemos un superávit en balanza comercial. Les exportamos en 2024 467 mil millones de dólares y les compramos 309 mil millones de dólares. Tuvimos una ganancia, un superávit de 158 mil millones de dólares. Cuando alguien le dice a alguien que desconoce estos datos elementales, es que hemos salido perdiendo con el Tratado de Libre Comercio por Dios. No atender lo más elemental, el sentido común busca la cifra. Claro que no, ha sido un gran negocio para México y buena parte, una parte del nearshoring lo ha aportado. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? No les gusta este déficit, pero no es tanto el déficit con México. ¿Qué les irrita? ¿Qué los pone verdes, como decimos en términos coloquiales en México? ¿Qué les para los cabellos de punta a las élites estadounidenses? Que México
tiene un déficit de balanza comercial muy grande con China. O sea, les compramos 112,000 millones de dólares y apenas les podemos vender menos de 8,500 millones de dólares. ¿Qué significa esto para las élites estadounidenses? Bueno, esto significa que el 65% de las ganancias que tiene México, gracias al superávit que mantiene con Estados Unidos por el tratado, de los dólares que nuestro país gana vendiendo a Estados Unidos, el 65% los usa para comprarle mercancías a China. Un poquito de empatía. No es que esté yo de acuerdo con las élites estadounidenses. Supongan que ustedes son parte de la élite. ¿Ven estos datos? ¿Qué nos dirían? ¿Qué le dirían a Marcelo Ebrard, secretario de Economía? Ven para acá. Oye, no se vale. No se vale que gracias a lo que yo te estoy dando a ganar, tú le compres a mis principales adversarios y estés haciendo crecer comercialmente e industrialmente a China. Esto se tiene que terminar. Te voy a meter en cintura. Y si no es suficiente la presión económica, te voy a hacer presión política y voy a sacar a flote tu alianza con el narcotráfico. Ya te los tengo bien investigados a todo el mundo. Entonces, vas a hacer lo que vamos a renegociar el tratado. Vamos a ver más o menos por dónde creo que viene la renegociación. Pero entonces, a México, con la obligación de cumplir con las reglas del TEMEC, ningún país podrá usar a México para exportar libres de aranceles a los Estados Unidos. O sea, el objetivo de la próxima renegociación del TEMEC, que probablemente empiece en el mes de julio, es cerrarle total y absolutamente la puerta a las mercancías chinas. Y que México levante también aranceles a China. ¿Tendría esto un costo económico para nosotros? Por supuesto. Nos puede costar más inflación, y más inflación son unas tasas de interés. Más tasas de interés es una debilidad económica más fuerte. Hay muchas cosas detrás de esto, pero es un objetivo estratégico fundamental para Estados Unidos. Cumpliendo con las reglas del TEMEC, ellos aseguran un mayor, no solamente que queda fuera China, sino que aumenta el consumo de componentes estadounidenses y para reducir su déficit en la balanza comercial. Pero insisto, en el caso de México me da la impresión, en mi interpretación como analista, pesa más, sí el objetivo de cerrar de convertir el déficit con México en superávit, pero mucho más que eso, es cerrarle la puerta a China. Ahora bien, ¿qué es cumplir con las reglas del TEMEC? Escuchamos mucho de esto, las más importantes. Si tú quieres en este momento, y es el privilegio que dio Donald Trump a la industria automotriz mexicana, si cumples estrictamente con las reglas del TEMEC, no pagas arancel. ¿Y qué es cumplir con las reglas? Tres básicas. Primero, cumplir con la famosa regla de origen, valor mínimo de contenido regional. Todos sabemos, para la industria automotriz es un 75%. Tú cumples con el 75%, ya sean componentes de México, Estados Unidos o Canadá, entonces entras libre de aranceles. ¿Qué más necesitas? Aquí va a haber cambios importantes. Necesitas un certificado de origen, comprobar. No nada más es que nos diga Marcelo Ebrard, sí, la industria automotriz mexicana cubre con el 75%. No, señor. Si el inocente de Biden creía en esto, dicen los republicanos, nosotros ya no. Y este es un punto que es mi expectativa que puede venir en la renegociación del TEMEC. Van a querer una integración aduanera entre Canadá, México y Estados Unidos. ¿Para qué creen ustedes? Para, a través de tecnología de punta, inteligencia artificial, tener el control de las aduanas y entonces vigilar estrictamente, asegurarse que cada uno de los vehículos, cada uno, cumple obligatoriamente con la regla del 75%. Si no cumple, entonces vamos a ver qué puede suceder. Tercera regla del TEMEC, para un exportador, dicen, te vamos a hacer auditorías. Si en algún momento las autoridades aduaneras de Canadá o de Estados Unidos sospechan que nos estás engañando con las reglas de origen, te hacemos una auditoría. Y tienes que tener comprobantes de los últimos 10 años. Porque si te tenemos mucha desconfianza, te vamos a obligar como si fuéramos el Seguro Social en México. ¿Por qué digo el Seguro Social y no el SAT? Porque son más. Creo que es peor el Seguro Social, peor que el SAT. Entonces, con eso se va a obsesionar Estados Unidos y va a querer, desde mi punto de vista, y es lo que sospechamos algunos analistas,
Un punto clave en la renegociación es una unión aduanera. Ahora, ¿qué dice Donald Trump? Copia fiel de una orden ejecutiva, que ustedes saben jurídicamente es el equivalente a un decreto de un presidente mexicano. Ya no es promesa de campaña, ya no es amenaza, es una acción de gobierno. Dice Donald Trump: si Estados Unidos determina que el valor declarado del contenido no estadounidense de un automóvil es inexacto debido a una exageración del contenido estadounidense, si no están mintiendo, no están engañando, si no están cumpliendo con el 75% de la regla de origen, la tarifa del 25% se va a aplicar al valor total del automóvil, independientemente del contenido real estadounidense. Aguas si me engañas, aguas si me mientes. Y cuando tenga el control aduanero, no lo vas a poder evadir. Te paso por el escáner, y ahí van a decir el escáner: cumple un 65.2% de la regla de origen, el resto tiene piezas de Vietnam, piezas de China, etc. Ahí va el castigo. Y esto es lo que se va a poner muy drástico. ¿Por qué las armadoras mexicanas están haciendo ajustes en el modelo de negocios? Obviamente. Porque a lo mejor algunas, estoy seguro que la mayoría cumplen con la regla de origen, otras no. Entonces están ajustando el modelo de negocio, están tratando ya de plegarse, prepararse para plegarse al Tratado de Libre Comercio y exportar libre de aranceles. Y que bueno, porque de no cumplirse, de tener un enfrentamiento directo en ese sentido, las consecuencias económicas para México serían tremendas. Entonces viene un periodo de ajuste, un periodo de no exento de costos. Ya algunas armadoras han anunciado algunos recortes del personal. Por desgracia, es lógico, van a aumentar los costos para poder beneficiarse del arancel cero y cumplir con las reglas de origen del TEMEC. Ahora, con la renegociación, este es otro punto delicado para México y que va a causar turbulencia e incluso presión sobre el tipo de cambio. Donald Trump, con cierta propaganda y cierta toxicidad en su discurso, vean lo que dijo, ¿no? Desde el comienzo del TEMEC en 1990, el peor acuerdo comercial jamás hecho fue un robo. Dice: tenemos que conseguir la aprobación del Congreso para terminarlo. Parece que esta fue la palabra textual, pero yo la interpreto, estoy seguro, que es más bien renegociarlo, no terminarlo. Desde su comienzo, nuestro país perdió, según él, 9,000 fábricas y 5 millones de empleos en el sector manufacturero. Nos fuimos desindustrializando. Entonces, ¿qué van a querer con la renegociación del TEMEC? Blindar completamente a México para dejar fuera a China y aumentar el consumo estrictamente de productos estadounidenses. Ahorita vamos a ver esa alternativa. ¿A qué nos enfrentamos? A algo que los indicadores del IMEF ya han estado reflejando desde hace tiempo y ustedes lo saben. Recesión en México y, para mí, recesión en Estados Unidos, por supuesto, por desgracia. Al menos en 2025, en un escenario favorable. ¿Por qué razón? Porque la economía de México y de los Estados Unidos ya se encontraban antes de los aranceles en fase de desaceleración del ciclo económico. Entonces, esto es lo normal, solamente que venga una guerra, una epidemia, una economía se puede caer de un día para otro. Pero lo normal es que tras un periodo de auge, antes de la recesión, viene un periodo de desaceleración. Y ya un choque de cualquier tipo puede empujar esa desaceleración y convertirla en una recesión. Ese es el peligro que vemos con los aranceles. Rápidamente, digo, ustedes como afiliados al IMEF, con las estadísticas que maneja el IMEF, ustedes conocen este fenómeno, pero nada más para ubicarlo en contexto. Un estudio del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, que tiene un muy buen sistema de análisis, sacudió a los mercados desde hace unas semanas porque bajó su estimado de crecimiento para Estados Unidos para el primer trimestre de 2025 de 2.3 a menos 1.5%. Entonces ellos estaban viendo la recesión aún antes de la aplicación de los aranceles. Ahora bien, en el caso de México ya era clara la desaceleración desde que alcanzamos un punto máximo a finales del 2022. Trimestre tras trimestre se venía debilitando la economía mexicana. Todavía traía un buen dinamismo, pero cada vez menor, hasta que el último trimestre del 2024, una tasa negativa, y se espera que la del primer trimestre también haya sido
y ya la mayoría de los analistas dan por hecho que negativa. Ahora, ¿podemos evitar la recesión? Definitivamente no. No a corto plazo, ya vendrá a cambiar el panorama, ahorita lo vamos a ver. Pero 2025 va a ser un año de un gran reto, muy difícil. Todos sabemos, hemos escuchado aquel viejo dicho de nuestros abuelos, de que si Estados Unidos le da gripe a México, le da pulmonía. Pero verlo de manera visual, con datos duros, da otra impresión. Primero, barra azul, línea azul, ciclo económico de la economía de Estados Unidos de 1990 a la fecha. Auge, recesión, auge, recesión, auge, recesión. El de México, línea roja esta. Es impresionante. Que no pasa nada que si aumentamos el gasto social, no dice la presidenta, aumentar el decimos. No, señor, de ninguna manera. Esos son buenos deseos, no buenas estrategias. Entonces, así, esto es lo que puede suceder desde mi punto de vista. Miren, una vez me encontré, de pura casualidad, porque soy asistente habitual a las librerías. Yo nunca había leído a Hemingway, y de hecho no le leí, me llamó la atención este libro, El Sol también sale, pero tuve la fortuna de tomarlo y abrirlo en la página correcta. Yo no sé si el señor Hemingway sabía de ciclos económicos, pero vean este diálogo entre los protagonistas. Le pregunta uno al otro, ¿cómo es que te fuiste a la quiebra? Y le responde el afectado, pues de dos maneras. Primero poco a poco y luego de repente. La desaceleración y luego la recesión. Ciclo económico típico, ¿no? Ahora bien, puras malas noticias, conferencia de economía, la ciencia triste. Pero no, miren, aquí, describiendo, no emito juicio de valor, simplemente intento describir lo que, según yo veo fríamente, independientemente de si estoy de acuerdo o no. ¿Sabe el equipo de Trump en corto? Eso nunca lo van a decir públicamente. ¿Que viene recesión? Sí. ¿Desempleo? Sí. ¿Descontento social? Sí. ¿Probabilidad de que los republicanos pudieran llegar a perder la mayoría del Congreso en las elecciones intermedias? Sí. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Los aranceles es solamente un paso. Y no es el más importante para industrializar a Estados Unidos. No es la primera vez que suben aranceles, pero tampoco es la primera vez que bajan drásticamente los impuestos a los corporativos para fomentar la inversión. Lo han hecho varias veces. Pero entonces, ¿qué viene de la reforma fiscal de Donald Trump? Bueno, en su primer periodo, todos sabemos, 2017-2021, Donald Trump bajó el impuesto a las sociedades, lo que es el equivalente para nosotros a las empresas de impuesto por la renta, del 35 al 21%, la tasa simple, la tasa nominal. Pero ahora pretende bajar el impuesto del 21 al 15%. Lo va a lograr si se presenta la iniciativa por ahí del mes de julio, se aprueba entre agosto y septiembre y entra más tardar en vigor el 1 de octubre, que todos sabemos es el año fiscal, el inicio del año fiscal para Estados Unidos. ¿Es una baja impresionante de los impuestos? Sí, claro que sí. Vamos a poner los datos duros, ¿no? China tiene un impuesto a las empresas en promedio de 25%. La India de 25%, Corea 24.2%, Japón 23.2%, Alemania 30%, Francia 25%, Inglaterra 25%, Irlanda es el que los tiene más bajo, 12.5%, Argentina 35%, Brasil 34%, Chile 27%, Canadá 26%, México 30%, y en este contexto quieren bajar la tasa por medio simple al 15%. Ahora vamos a compararla por continentes. El promedio a nivel continental. Asia tiene un promedio de impuesto para corporativos de casi 20%, Europa 20%, América 26.5%, Oceanía 24%, África 27%, y la tasa global promedio simple de impuestos a sociedades a nivel mundial es de 23.5%. ¿Cómo queda esta tasa comparada con el resto del mundo? Y siendo la economía con el consumo todavía más poderoso a nivel mundial, el mercado interno más grande en términos reales, el poder adquisitivo, el ingreso per cápita es mucho más amplio que en China hasta el momento. Pero no solamente es eso,
También planea otorgar deducción inmediata y al 100% para compra de maquinaria y otros bienes de capital, para inversión en tecnología, así como para gastos de investigación y desarrollo. Otros incentivos fiscales que pretende es en la construcción de plantas industriales de precisión acelerada y deducción parcial en los pagos de nómina en la contratación de mano de obra calificada. ¿Qué más? ¿Vienen otros beneficios fiscales? Sí, pero aquí una imagen, por favor. Todos lo sabemos. Esto es lo que pretende Estados Unidos, enfocada al sector industrial, la tecnificación y el desarrollo tecnológico. Pero hay otras cosas. ¿Qué más han estado haciendo? Ya son órdenes ejecutivas, esto va avanzando comparado con el pasado, en términos relativos, muy rápido. Firmó órdenes ejecutivas, decretos, para lograr a través de inversiones públicas y privadas, extracción récord de petróleo, con el objetivo de ¿por qué quiere sacar tanto petróleo? ¿Cuál es el objetivo macroeconómico? Como buen empresario sabe cómo funciona el mundo de los negocios y sabe de qué depende el margen de utilidad del flujo de liquidez. ¿Qué dice Trump? Para que baje el costo de los energéticos: gasolina, diésel, electricidad y gas natural. Gasolina 10 pesos, allá sí. Que disminuya la inflación para detener el deterioro del poder adquisitivo. La inflación es enemigo del consumo, golpea y reduce el mercado interno. Que al bajar la inflación también bajen las tasas de interés y regrese el crédito abundante y barato. En suma, elevar la rentabilidad del capital y del consumo. Miren, hay una teoría bien curiosa, pero está ganando mucha popularidad, la teoría del complot. Planeó fregar las bolsas de valores, las traía un crack, para que ese dinero se vaya a invertir en bonos de deuda y bajen las cosas de interés, bajen el déficit y paguen la deuda. No es un complot, es una consecuencia de lo que está haciendo. Tiene que reducir el gasto público para poder financiar la baja de impuestos. Y por eso también ven los aranceles con buenos ojos, porque a lo largo de la historia económica de Estados Unidos siempre han subido los aranceles para financiar las bajas de impuestos y no tener que endeudarse, que tiene otros costos, sí, pero esa es la lógica que él trae. Entonces ven ustedes, ¿no? Ingresos de las clases medias después de impuestos, pues sigue siendo el mercado interno más poderoso. Por eso también les interesa detener o que baje la inflación y que bajen las tasas de interés y aumente el volumen de inversión, porque va a aumentar todavía más la demanda de trabajadores, los salarios, etc. Ese es el plan, a ver si lo consigue. Pero ese es el plan que tiene detrás de todo esto. Un ejercicio que hizo el analista Simón Levy, que no lo dice, pero me da la impresión de que es muy cercano a la señora Sheinbaum. Está interesante. Un poco imperfecto, pero sí da una buena idea de lo que puede suceder. ¿Qué tanto impacto puede tener la reforma fiscal y energética de Donald Trump? Él dice Levy en su cuenta de X: supongamos que una empresa produce 10,000 unidades de un producto que vende a 100 cada una, ingresos totales 1 millón. Ahora, todos sabemos que los costos promedio son más altos en Estados Unidos que en México, por eso el incentivo al nearshoring. En parte, en Estados Unidos $25 en promedio la hora, en el sector industrial, en México $10 la hora en promedio. Y dice Levy, vamos a hacer un resumen, vamos a analizar todos los costos de invertir en Estados Unidos antes de esta reforma fiscal que tiene planeada. Costaría $280,000, en México $162,000. Pero con la reforma fiscal aprobada y las deducciones que van a aprobar, la tasa simple promedio del 15% baja al 10% en promedio. De las tasas más bajas a nivel mundial. Olvídense, no estoy hablando de los paraísos fiscales, estamos hablando de economías serias que tienen cierta planta industrial. Entonces dice Levy, con el impuesto al 10% en términos efectivos, en términos netos, ya con las deducciones, las ganancias después de impuestos cambian el panorama. Si te vas a Estados Unidos, tendrás una ganancia de $648,000
Si te quedas en México, 586,000. Afán de lucro. ¿Para dónde va el incentivo? Esto es lo que él pretende. Insisto, estoy describiendo lo que hay detrás de toda la estrategia arancelaria de Donald Trump. Entonces dice Levy, pues claro, sentido común, no se necesita tener doctorado para llegar a esta conclusión. Brinca de inmediato. Según, a pesar de los costos más altos, Estados Unidos se vuelve el país más rentable. ¿Por qué? El recorte fiscal compensa los costos de mano de obra y logística, especialmente si el mercado principal está en Estados Unidos, el consumo más alto. Estos son parte de los objetivos estratégicos. Y aquí no descarto que haya cierta propaganda detrás de los anuncios, pero sí parece ser que algunos voceros de marcas importantes han anunciado ya su intención de entrar a Estados Unidos. ¿Cuándo van a entrar? Cuando se apruebe la reforma fiscal. ¿Se va a aprobar? Segurísimo, 100%. Es un enriquecimiento para las élites muy fuerte, muy grande. Y algunas personas me dicen, oye, pero es que ¿qué tal si ya no sigue Donald Trump y echan abajo todo eso? O sea, si se acaba el sexenio, Peña Nieto y viene Andrés Manuel López Obrador, cambia todo, toda la cuestión empresarial. No, es un poco diferente todavía. Entonces, si las élites se enriquecen con esta política industrial, pues van a querer que siga, ya sea con el Partido Republicano o con el Partido Demócrata, que en última instancia los banqueros controlan. ¿Por qué creen que el secretario del Tesoro de un presidente republicano o un presidente demócrata siempre es un ex banquero asociado o que haya trabajado con la Reserva Federal de los Estados Unidos? Y tienen el control del Congreso a través del lobby, a través del uso de miles de millones de dólares. Compran a diputados y senadores cuando realmente les interesa aprobar una reforma importante. Eso fue lo que pasó la vez pasada con la baja de impuestos. Yo tenía ciertas dudas. Le hablé con un contacto en Estados Unidos que se mueve, conoce muy bien a los cabilderos estadounidenses, y le dije, ¿se va a aprobar la reforma fiscal de Trump? Le dice, pues nada más te puedo decir que están metiendo tantos miles de millones de dólares a los diputados, a la Cámara de Representantes, a republicanos y a demócratas. Y le dije, no, ya está, seguro se va a aprobar. Entonces, por hecho que se va a aprobar. Ahora bien, lo que decíamos, el afán de lucro. Y me tocó alguna vez en una empresa muy grande, muy conocida. Llegué para una asesoría y de repente veo a los directivos con un mapa único, y así con sus crayones y discutiendo. Y les digo, oigan, ¿qué hacen? Estamos viendo la posibilidad de invertir parte de nuestros excedentes en África. Si es una posibilidad, a lo mejor no la concretamos, pero estamos analizando África y otros puntos a nivel global. Así ven muchos inversionistas, grandes empresas transnacionales, ¿no? Y por eso Donald Trump, con su estilo tóxico, populista, demagogo, pues así se anuncia en su red social. Pero ya viendo todo este contexto, ¿qué significa para él la liberación? Porque me da la impresión de que hasta colegas no lo entienden bien. Está loco, ¿por qué le dice liberación a tanto daño económico? Bueno, para mí, liberación, ¿qué significa? Esto es una copia de un sistema que tengo de asesoría por WhatsApp, por suscripción. A mis clientes les comenté detalle de los aranceles que se esperaban el 2 de abril. Pero para Trump, el día de la liberación, que significa liberarse de un comercio injusto para él, desequilibrado para las élites, y la posibilidad de que si logran transformar el déficit comercial en superávit, a ver si lo logran, liberarse también de la dependencia de productos extranjeros. Y tiene otros objetivos militares, pero bueno, ya rebasa el tiempo. Y hay empresarios que yo siempre digo en términos coloquiales, les gira muy rápido la piedra. De repente ya algunos ya han visto, ¿no? A lo mejor están operando desde ese tiempo, pero ya se les abrió la oportunidad. Abrimos tu empresa en Estados Unidos con cuenta bancaria y dirección física. También lo que se puede convertir en un paraíso fiscal. Entonces ya lo están promoviendo. Ahora bien, ¿cómo quedaron los aranceles? En resumen, para México, Vox Populi, la narrativa dominante. Nos salvamos de los aranceles recíprocos. ¿Qué les digo a estas personas? Como decía Sherlock Holmes, elemental, mi querido Watson, nos tenemos que liberar. ¿Por qué? Porque formamos parte del TEMIC, no aplica. Entonces, a mis clientes en este servicio de asesoría, que le llamo sistema de alerta temprana, yo les comenté, no se preocupen por los aranceles recíprocos.
Pues decían algunos, es que yo estoy planeando, ¿qué voy a hacer? O soy exportador, espérate, no, tranquilo. Va a poner, sí, aranceles recíprocos país por país y va a dar a conocer qué porcentaje para cada uno de ellos. Era la expectativa del anuncio. México y Canadá quedarán exentos, o sea, no se preocupen de esta posibilidad, pero el TME que nos obliga a mantener aranceles cero, aranceles bajos. Y después, el mismo día que hizo el anuncio Donald Trump, en cuanto hizo el anuncio, les volví a lanzar otra alerta y les comenté. Hace 2 minutos, Trump anunció aranceles recíprocos que van del 10 al 49% en promedio. Como les comentamos en esta alerta muy temprano por la mañana, México quedó fuera de este tipo de aranceles gracias al TME que lo obliga a mantener tarifas bajas. Y en caso de no cumplir, se les aplicará el otro 25% de arancel vigente desde el 4 de marzo pasado, lo que eleva la tarifa al 50% para esta industria. Otro mito, Vox Populi, narrativa dominante. La escucho mucho por todos lados. Tampoco se nos aplicarán nuevos aranceles. ¿En serio? ¿De veras no va a haber nuevos aranceles para México? Les digo, permítanme explicar esto. La industria automotriz. Está exenta la industria automotriz que cumple estrictamente con las reglas del TEMEC. Pero Estados Unidos, Donald Trump, mandó a su secretario de Comercio a preparar una estrategia para imponer un nuevo arancel a la industria automotriz. ¿A qué parte? Vamos a ver. ¿Cuándo está listo este estudio? En unos 2 meses, pero va a coincidir y creo que va a ser otro de los objetivos de la renegociación del TEMEC. Esa es mi expectativa. Perdón por ponerlo así con peras y manzanas. Yo sé que a algunas personas que están muy metidas en estos temas les puede parecer así como que, ¡ay, qué simple! Es mi estilo, a mí me gusta que todo quede bien comprendido. Y sobre todo para las personas que, algunos de ustedes empresarios exitosos que no tienen tiempo para meterse con tanto detalle en información y más que está tan confusa. ¿Cuál es la expectativa de un nuevo arancel? Bueno, vamos a suponer que fabricamos un auto en México y que el auto cuesta $20,000. Si cumplimos estrictamente con la regla de origen, que es del 75%, pues entonces, de momento, que son $15,000, estamos exentos, no pagamos el arancel del 25%. ¿Estamos de acuerdo? Lo comprendemos muy bien todos. Pero, ¿qué pasa con el otro 25% hasta que no cambien las cosas, que van a cambiar pronto? Hasta que no cambien, el otro 25% que no cumple con la regla de origen, pues a lo mejor le metemos componentes chinos, componentes alemanes, componentes de Costa Rica, de Vietnam, los más baratos. Pero el cambio que viene es este. Cuando esté listo el diagnóstico del secretario de Comercio, venga la renegociación del TEMEC y quieran integrar la alianza aduanera entre México, Canadá y Estados Unidos, entonces al contenido no regional, que serían aproximadamente $5,000, el otro 25%, le van a aplicar el arancel del 25%. Y viene algo más para la industria automotriz. Insisto, no falta mucho. En este caso, pagaría $1,250. Pero ¿cuál va a ser la exigencia dentro del TEMEC? Decirle a la industria automotriz, este 25%, tú puedes reducir esos $1,250 si vas incorporando una mayor cantidad de componentes exclusivamente fabricados o manufacturados en Estados Unidos, no de Canadá ni de México, solo estadounidenses. Y si tú de ese 25%, un 10% ya incorporas productos, materias primas norteamericanas, ya nada más te cobramos la parte proporcional. ¿Cuál es el incentivo? A que el 25% completo lo hagas con productos exclusivamente estadounidenses. Ya no van a entrar ni siquiera productos mexicanos, nada. Entonces, por eso las automotrices están preocupadas, se están haciendo el ajuste del negocio, porque esto es un impacto fuerte en el margen o en el flujo de liquidez. Entonces, se tiene que preparar. Aquí está la cita textual de la orden ejecutiva de Donald Trump. La tarifa del 25% descrita no se aplicará a las piezas de automóviles que califiquen para el trato preferencial bajo el tratado hasta que el secretario de Comercio, que ya le encargaron el estudio, establezca un proceso para aplicar el arancel exclusivamente al valor del contenido no estadounidense de dichas piezas de automóviles. Cuando tenga el diagnóstico, con el diagnóstico en la mano, la renegociación del TEMEC y la integración aduanera, ahí viene el arancel.
adicional a la industria automotriz. No que no van a aplicar nada más, no que la libramos, en términos relativos. Cuando me dicen, es que la libramos, ¿sí o no? Le digo, es como cuando igual paso por la calle y alguien me dice, adiós, chaparro. Yo volteo y les digo, ¿en comparación con quién? Porque tengo un primo que está más chiquito que yo, me encanta tomar mis fotos con él. ¿En comparación a quién? Entonces, salimos bien librados de la política arancelaria de Donald Trump, comparado con los que les aplicaron, los van a aplicar con China, pues claro que salimos muy bien librados, pero no salimos librados del todo. Ahora bien, conclusión. ¿Cuál es mi conclusión? Bueno, estas son mis expectativas, como las veo en este momento. Recesión en México y en Estados Unidos este año. Para mí, seguro. Segundo, repunte de inflación, de tasas de interés y desempleo como costo por estar aplicando los aranceles. Pero, para mí, a lo mejor me equivoco, pero esta es mi percepción, auge de Estados Unidos en 2026 en un escenario optimista, pero si se le sale de control la recesión a Donald Trump y viene más grave de lo que parece, que se extienda 2 años, el auge vendrá en 2027. Estoy seguro de esto por lo que a mí respecta, sí. Analizando la historia, los periodos industriales, los ciclos de auge y recesión de los distintos países, para mí, sí. El lunes estuve en el programa del financiero Bloomberg, al cierre, y hubo un debate ahí en la mesa de análisis, porque mis colegas que estaban esa noche dijeron que no. Si fluían inversiones y venían empresas, pero pues tardarían 4 o 5 años en producir. Entonces a uno de ellos le dije en corto, esto no va para 4 o 5 años, claro que no. El afán de lucro es un incentivo muy poderoso. Luego, en Querétaro, en un parque industrial, puedes instalar una fábrica relativamente rápido y echarla a andar en pocos meses. ¿Por qué no se va a poder en Estados Unidos? No creo que sea tan lento. Y aumento del poder e influencia de China fuera de Norteamérica. Están dejando el balón solito en la cancha prácticamente. Entonces, por eso estamos escuchando los anuncios que China está buscando a la Unión Europea para aliarse. Están buscando van a crecer en otras regiones. O sea, auge y caída de las grandes potencias. Eso es lo que le va a costar a Estados Unidos a la larga, perder definitivamente el liderazgo, si no es que China cae en una crisis también muy grave, y si no es que cae el Partido Comunista Chino y trae problemas sociales fuertes ahí. ¿Cuál es el gran reto como empresarios aquí en México? Primero, pues, gestionar los riesgos, enfrentar la incertidumbre, porque ya México, resolviendo el problema del crimen organizado, entregando a los líderes del gobierno que protegen al crimen organizado, dando resultados apreciables en migración y sobre todo renegociando en términos favorables el TEMEC, México formará con Canadá, Estados Unidos, el bloque más poderoso del planeta. Y con auge de Estados Unidos, México vuelve a repuntar. Pero se viene antes de eso este año muy difícil. Entonces, ¿cuál es el reto? Las cualidades de liderazgo. No podemos cambiar el viento, decía Séneca, pero sí podemos cambiar la orientación de nuestras vidas. Hay que hacer los ajustes con mentalidad de estrategas que tengamos que creamos necesarios. Es un gran libro porque es muy práctico. Hicieron un sondeo con empresarios de distintos tamaños, de distintos giros en Europa, Asia y América, una muy buena labor de investigación, incertidumbre empresarial, dicen sus autores, algo muy válido, muy cierto. Lo realmente importante en épocas difíciles de incertidumbre es gestionar los riesgos, es adoptar la actitud adecuada para enfrentar la incertidumbre, cualidades de liderazgo. Dice, el liderazgo no es una posición, sino un estado mental, y el líder tranquilo puede ser el más eficaz. El que sea capaz de controlar sus emociones, ver las cosas fríamente como son, no como le gustaría a la comunidad que fueran, y hiciera el ajuste necesario. En este sentido, pues la estrategia es uno de los valores intangibles más valiosos. Puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso empresarial, literalmente. No se asusten nada, eso es una fotografía. En este sentido, si algo sabe Donald Trump, la verdad, es de negocios. Sí sabe, luego algunos me dicen, es que quebró 4 veces. Sí, pero hizo más lana, más de 4 veces. O sea, él tiene superávit el señor. Entonces, si sabe de negocios, sí sabe. O sea, me cae muy mal, es un tóxico, es un populista, pero la verdad, o sea, es bueno para los negocios. Entonces, con el conocimiento que tiene
Carlos hace una muy buena recomendación que creo que sería de valor en México. ¿Qué dice Donald Trump? Lo que separa a los ganadores de los perdedores es cómo reaccionan a cada giro del destino, por supuesto. Si piensas que no va a pasar nada y que todo está todo dado, vamos, perdido, mal diagnóstico, te vas a hundir. Pero si estás consciente de lo que viene y sabes que puedes enfrentar los retos, pues arma tu estrategia, prepárate y ya brincando la etapa de incertidumbre, pues ya vendrá otro repunte muy importante. También esta frase de Henry Ford, increíble, dice: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, pues tienes razón. O sea, todo depende, ¿no? La actitud que tengas, como decía el mismo Donald Trump. Entonces quiero cerrar con este libro del arte de la estrategia maravilloso, también de la Edad Media, Sun Tzu. No lo he leído completo, lo confieso, pero sí tuve la fortuna de leer partes cruciales y una que viene muy a modo. Decía Sun Tzu: haz tus cálculos antes de la batalla, será aquel que más completo los haga el que vencerá. Bien, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención. Espero que esta información sea de utilidad y sobre todo valoro y aprecio mucho el tiempo que me otorgaron para poder exponer con cierto detalle qué hay detrás de la política arancelaria de Donald Trump según mi muy particular punto de vista. Muchas gracias a ustedes, mi amor.